Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres. Hoy es viernes 24 de enero de 2025, 10 de la noche, transmitiendo desde la Ciudad de México este seminario de lectura que hemos titulado El sonido en el cine. Estamos revisando el libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, un libro del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, escrito por Samuel Larsson Guerra. Hoy vamos a concluir en esta 10ª sesión del seminario. Vamos a concluir la revisión del capítulo tercero, recordando que este lleva por título El desarrollo tecnológico del sonido cinematográfico. Vamos a terminar el día de hoy de revisar este capítulo y a partir del próximo lunes entraremos al capítulo cuarto, que tiene que ver con el lenguaje sonoro cinematográfico, y todavía tendremos para los últimos días, para jueves y viernes, tendremos todavía el quinto capítulo sobre el proceso de elaboración de la banda sonora cinematográfica. Nos habíamos quedado en la página 130, en la que estábamos hablando sobre la llegada del sonido digital a México, y ahora vamos a abordar en esta 10ª sesión el tema de los mitos y realidades del sonido digital y del surround en la página 131. Dice Larsson Guerra que en la sociedad de consumo ningún producto es absolutamente inocente, puro o benéfico. En el caso del sonido cinematográfico, cabe precisar y cuestionar las tan publicitadas maravillas high-tech que se han convertido en la norma de la industria. Primero abordará la cuestión del sonido surround. Dice que no podemos afirmar que los sistemas estéreo surround sean inherentemente superiores a los sistemas monoaurales por el simple hecho de ser multicanal. Nos dice que el sonido surround utilizado sin un criterio adecuado puede producir el efecto contrario al deseado. En vez de meternos más en la pantalla y fortalecer la ilusión de realismo, puede sacarnos del estado de trance espectatorial hacia la película al romper la ilusión de que lo que vemos es real. La página 132 dice que el sonido surround es muy efectivo en películas de acción o en películas de bandas sonoras atmosféricas, en una comedia o en un melodrama intimista de corte realista. El surround no es algo esencial. En segundo lugar, nos va a hablar de este otro elemento que será de estos mitos y realidades del sonido digital, de la eliminación del, entre comillas, ruido, que ha sido una obsesión de las tecnologías del sonido. Esta eliminación del ruido en buena medida es su objetivo ha sido cumplido, y este avance tecnológico ha venido acompañado de la imposición de un modelo y de un estilo estandarizado de banda sonora. Esto ha orillado a todas las cinematografías periféricas a buscar esa, entre comillas, limpieza y esa manera de combinar los elementos de la banda sonora en la idea de que eso es un buen sonido. Este nivel de perfección, nos dice Larsson Guerra, no se consigue fácilmente con el presupuesto de una película tal como la que se puede disponer en Latinoamérica, y la presión por alcanzar esa calidad referencial muchas veces impide el encontrar soluciones o propuestas de banda sonora que puedan aprovechar o admitir un cierto nivel de ruido, como sucede en la vida misma. De alguna manera, la perfección es una ilusión. En la página 133 comenta que es un valor, esta idea de perfección es un valor netamente cultural que, bueno, en particular la idea de la eliminación del ruido será un valor netamente cultural que se desarrolló en Occidente de la mano del desarrollo de su sistema musical, un sistema que intentó separar
siempre al ruido de lo propiamente musical. En otras culturas, cierto nivel de ruido forma parte de la expresividad de sus prácticas musicales. Aquí es interesante mencionar, como en el caso de algunas grabaciones, en donde el sonido que produce el propio instrumento, por ejemplo, al hacer la digitación, el frotamiento de la yema del dedo sobre las cuerdas, en el caso de los instrumentos de cuerda, pues es un sonido que en muchas ocasiones se intenta pulir al máximo, no solamente en procesos de grabación, sino en cuanto a las características técnicas interpretativas o técnicas del instrumentista. Hay un trabajo intenso de tratar de evitar que ese tipo de sonidos como estos deslizamientos de la yema del dedo sobre la cuerda tenga presencia en las capturas de sonido, ¿no? Entonces nos dice que Larson Guerra, que cada nueva tecnología va a implicar también un tiempo de prueba antes de que se pueda determinar o pueda encontrarse cuál es el uso más efectivo de esa propia tecnología. El sonido digital tampoco pasó de manera automática a la industria discográfica, de la industria discográfica a la industria del cine. No fue un paso automático. Los CDs de música van a aparecer en 1982 y no será hasta 1991 cuando los sistemas de sonido van a estar ya de manera digital en el cine. Entonces nos dice que además del sonido Dolby digital surge el sistema DTS, en donde la banda sonora va grabada en un CD digital que se sincroniza por medio de un código de tiempo con la película. El sistema Dolby va a implicar una cierta compresión de la información digital para que quepa en el pequeño espacio donde va a ser impresa este sonido. En la página 134 nos habla de cómo es que se da el salto del sonido magnético al sonido digital, cómo fue una imposición en realidad del mercado y que no se ha demostrado que la grabación en DAT, o es decir, en Digital Audio Tape, de mejor calidad que la grabación en cinta magnética en el aparato, en la grabadora de Nagra. Habla también del caso de Walter Murch, quien en una entrevista en 1994, cuando se le pregunta sobre los avances tecnológicos en el sonido cinematográfico y lo que falta por hacerse en ese sentido, el propio Murch dijo lo siguiente: la cuestión que no ha sido resuelta, estoy parafraseando tomando fragmentos de esta cita, no es totalmente textual, la cuestión que no ha sido resuelta es el sonido estéreo binaural en una sala de cine. El sonido binaural reproduce exactamente lo que un ser humano escucharía desde esa posición, que le da al escucha una verdadera esfera de sonido de 360 grados. Y es una experiencia fuera de lo común, extraña, un sentido de la realidad totalmente convincente. Más adelante dice que en una sala normal tu oído derecho también escucha lo que sale de la bocina izquierda y viceversa, y esto reduce la precisión de la perspectiva y vuelve imposible reproducir la esfera de sonido. Hasta ahí la cita de Walter Murch, que aparece en una publicación de Vicent Lobrutto. En la página 135 continúa Larson Guerra diciendo que a la fecha esta cuestión sigue sin resolverse, mientras que no se individualice la escucha en salas, es decir, usando audífonos o butacas individuales aisladas sonoramente, no se va a poder alcanzar la posibilidad realmente de escuchar el sonido como si estuviéramos ahí en el lugar del escenario, de la puesta en escena de la propia película. También tendría que ser registrado
eso de manera binaural. También nos presenta más adelante otra cita de Walter Murch, quien dice lo siguiente: tenemos demasiado rango dinámico, pero más o menos hemos llegado al límite en cierta progresión de avances tecnológicos. Tendrá que haber un tipo de cambio diferente y esto depende de hacia dónde vayan las películas. Hasta ahí la cita. Lars von Guerra dice que a 15 años de estas palabras de Walter Murch, la proyección en sala sigue siendo en esencia lo mismo. El siguiente apartado se titula Sinestesia tecnológica o la separación y confusión de los sentidos. Así como existe la sinestesia, dice Lars von Guerra, como condición particular del funcionamiento del sistema sensorial, como recurso o faceta también de la actividad y la expresión artísticas, su manifestación también es patente desde inicios del siglo XIX y hasta la fecha. El sonido primero tuvo que ser visualizado, escrito o impreso. El estudio del oído propició la aplicación del principio timpánico a las tecnologías de la reproductibilidad sonora. El establecimiento de la escucha especializada, de los nuevos métodos de análisis y diagnóstico clínico, esto en la primera mitad del siglo XIX, fue también muy importante. La escucha realizada por un médico con la mediación de un aparato auxiliar fue una idea realizada con medios muy simples y se convirtió en el emblemático estetoscopio. Esta especialización y abstracción del sentido del oído propició una valoración de la escucha como un acto volitivo, es decir, un acto de voluntad, ¿no? Y experto, en contra de la tradicional valoración de la escucha como un acto receptor meramente pasivo. En ese sentido, el estetoscopio, inventado por René Laennec en 1816, puede ser considerado como un primer artefacto de escucha que inspiró de alguna manera el que tecnologías del sonido se hayan desarrollado en las décadas siguientes. Nos dice Lars von Guerra que es curioso que así como la visualización del fenómeno sonoro fue parte necesaria del proceso de desarrollo de las tecnologías, de su registro y su reproducción, el aspecto visual también estaba presente en el ámbito conceptual y lingüístico de las primeras técnicas de escucha médica especializada. Poder escuchar el desempeño del cuerpo con la intención de detectar las causas internas de los síntomas externos va a llevar a trasladar el concepto de la auscultación mediada y el estetoscopio al ámbito de lo visual. Ya los antiguos romanos, nos dice en la página 137, usaban espejos o, como se decía en ese momento, el espécula, para observar el interior de las cavidades y los orificios del cuerpo humano. Philippe Bozzini desarrolló en 1805 el primer aparato para mirar el tracto urinario, el recto y la faringe, hasta que en 1853 Antoine Desormeaux diseñó un aparato para la observación del tracto urinario y la vejiga que llamó endoscopio. Y por esos mismos años se va a inventar también el oftalmoscopio, primero inventado por Charles Babbage en 1847, aunque no fue sino hasta su invención por Hermann von Helmholtz en 1851 que fue reconocido este invento. En el siglo XX van a venir los rayos X. Más tarde, con la presencia de la aparición de las computadoras, se harían posibles el ultrasonido, las tomografías axiales computarizadas y la resonancia magnética. Si nos ubicamos, dice Lars von Guerra, en el año nuevamente de 1877, año de la presentación del fonógrafo por Thomas Alva Edison, podemos podemos percibir que el fonógrafo introdujo un elemento totalmente novedoso y revolucionario a la experiencia humana. Esta experiencia es la posibilidad de registrar, pero sobre todo reproducir en tiempo real los eventos sonoros. Y esto es importante porque se produjo una separación de los
sentidos. Ahora el sonido podía ser percibido y estudiado independientemente de su fuente emisora y por lo tanto también de su imagen. Con la llegada del cinematógrafo sucedió algo similar, aunque la foto fija ya había logrado registrar y reproducir la dimensión visual de la realidad, el espacio y sus ocupantes. Ahora con el cine, con el cinematógrafo, se podía registrar el movimiento, ver en acción a personas de otros tiempos y de otros lugares. Nos dice en la página 138 que lo que produjeron, y esto es interesante e importante de destacar, lo que produjeron las tecnologías de registro y reproducción visual y sonora fue una separación de los sentidos, un cisma ontológico, le llama aquí Larson Guerra. Importante este concepto de cisma ontológico, que se vio reflejado en el florecimiento de las múltiples corrientes y movimientos artísticos y filosóficos de comienzos del siglo XX, particularmente en la llamada cultura occidental, en las cuales se ponía constantemente en tela de juicio las bases mismas de una idea socialmente construida de la realidad como un todo continuo y unificado. Más adelante nos dirá que también se alteró nuestra percepción y nuestra idea del tiempo. Ahora podíamos escuchar o ver algo reproducido a velocidades menores o mayores a las del registro en tiempo real. Era una posibilidad de escapar al presente por medio de la reproducción de imágenes y sonidos del pasado, documentales o ficticias. Aunque paradójicamente el primer cine, el llamado cine mudo, en realidad no era mudo, ¿no? Era la audiencia la que era sometida a una cierta condición de sordera y consecuentemente a una correspondiente sinestesia. En los primeros años, o en los años 30, en los primeros 30 años del cine, la idea de que los actores y las actrices de la etapa silente decían cualquier cosa en la cámara, hay estudios recientes que han demostrado que al parecer era esto más común de lo contrario, más común lo contrario, ¿no? Es decir, que sí, efectivamente, el actor, aún sabiendo, o la actriz, aún sabiendo que su voz no iba a escucharse en la filmación, ellos, en efecto, decían su parlamento porque consideraban que era importante para este carácter histriónico de lo que estaban actuando. Dice aquí en la misma página 138 una cita de Isabel Raynaud, lo siguiente: el análisis comparativo de guiones y películas, lo mismo que los experimentos de lectura de labios, revelan no solo que los personajes del cine de la primera época dialogaban, sino que también decían sus parlamentos. Y esto por varias razones. Y enumera aquí 4 razones fundamentales. Primero, porque los primeros practicantes del cine querían reunir sentidos de los cuales habían sido separados. Si en la realidad tenemos, esto quiere decir que si en la realidad tenemos unificado lo que observamos con lo que escuchamos, las primeras experiencias de cine solo captaban la imagen, pero no así el sonido. Entonces, la idea de que el actor realmente estaba dialogando en el momento de hacer la filmación, intentaba reunir aquello que este dispositivo nuevo, que era el cinematógrafo, había separado. En segundo lugar, los espectadores entendían, aunque no pudieran escuchar los diálogos, debido a los movimientos corporales del actor y la habilidad del espectador de escuchar la mente. Aquí la idea es esta, ¿no? Que el espectador, aunque no tuviera el audio de la voz de los actores y las actrices, podía captar a través de los movimientos corporales de los actores precisamente
estos sonidos, estas voces, ¿no? Y en tercer lugar, como la trama era comúnmente conocida de antemano por los espectadores. Y esto se debe a que era muy común que antes de entrar al teatro a observar la proyección, ya tenía una breve sinopsis de lo que iba a suceder en cada una de las películas. Entonces, generalmente el espectador conocía de antemano estas tramas y podía de alguna manera también intuir ciertas palabras, ciertas frases que veía el espectador reflejadas en el movimiento de los labios y de las actitudes y de los comportamientos de los actores. Y en cuarto lugar, nos dice esta cita de Isabel Reynaud, que el arte emergente del cine venía de un mundo sonoro, no uno mudo, silente o sordo. Entonces, este arte emergente del cine ya formaba parte de un mundo sonoro y, por supuesto, la proyección era acompañada de comentaristas, de sonidos incidentales, de música, entre otros elementos. Ya en la página 139 dice Larson Guerra que el término de cine mudo o cine silente, desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva del desarrollo tecnológico del sonido, es impreciso y nos lleva a pensar de manera errónea en el cine como de los primeros años como un cine cuya narrativa prescindiera de lo sonoro, que no hubiera en este cine sonido. En realidad, tanto las tramas como los personajes están plenamente insertados en un universo sonoro. Los que quedan desprovistos de un sentido van a ser en realidad los espectadores. Cuando la industria de Hollywood realizó la conversión del cine sonoro, fue con el sistema de sonido óptico, un sonido que era fotografiado, revelado, impreso, editado y reproducido con técnicas y procesos originalmente diseñados para la imagen. Los editores de sonido podían literalmente ver el sonido de manera similar a como lo vemos ahora en las computadoras y con una resolución de corte de un nonosexto de segundo, es decir, 24 cuadros por 4 perforaciones de la cinta. El caso más famoso de esta utilización creativa de la sinestesia, de esta sinestesia en particular que permite el cine, es el del canadiense Norman McLaren. Él era un exponente de la animación cinematográfica, solía dibujar directamente sobre la película, cuadro por cuadro. En varios de sus trabajos dibujó directamente el sonido sobre la pista óptica, es decir, lo que se escuchaba con elementos de la banda sonora nunca en realidad habían sido sonidos entre comillas reales, sino que habían sido tan solo sonidos visuales, manchas de tinta sobre el celuloide. Con la llegada del sonido magnético, la edición sonora se hizo menos visual, no se podía ver dónde terminaba exactamente un sonido para cortarlo, había que escucharlo y hacer una marca visual para poder identificar ese corte. Con la introducción de las computadoras y del sonido y la imagen digital a la postproducción cinematográfica, en los 90 del siglo XX, el trabajo de edición y procesamiento de las señales sonoras se realiza por medio de interfaces visuales. Desde ese momento y hasta la fecha, las decisiones de un editor o un diseñador de sonido van a estar determinadas por aspectos visuales del sonido o, dicho con mayor precisión, por la representación gráfica del sonido que va a elaborar cada programa que le va a permitir hacer la edición, los cortes, los pegados de ese sonido. Ya para finalizar esta sesión de hoy y también finalizar el capítulo tercero, dice Larson Guerra en la página 140 que la relación entre lo visual y lo sonoro entró
en un proceso dialéctico de cambio constante, en la que las dos dimensiones sensoriales del lenguaje cinematográfico primero se separan, es decir, se separa lo visual de lo sonoro, se abstraen y se individualizan, al mismo tiempo que se confunden y se traslapan y finalmente, aparentemente, se vuelven a unir. Entonces habla de este proceso dialéctico de lo visual con lo sonoro y cómo se va presentando en las distintas etapas de este desarrollo tecnológico del sonido cinematográfico. Hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Hemos concluido la revisión de los elementos más importantes, de las ideas más importantes de este capítulo tercero, y el próximo lunes continuaremos con este seminario para abordar el capítulo cuarto, que lleva por título El lenguaje sonoro cinematográfico, y poco a poco iremos avanzando en la revisión de este libro, que se llama Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larsson Guerra, publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, una publicación del año 2010. Bien, vamos a dejar aquí esta transmisión. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes, 10 de la noche en vivo, para continuar con el capítulo cuarto y lo que resta, capítulo cuarto y quinto, de este interesante libro sobre la cuestión del sonido en el cine. Mientras tanto, gracias y muy buenas noches.